La verdad es que es un problema muy importante, probablemente de los principales problemas del país, el problema educativo. Y la situación desastrosa en la que ahora nos encontramos es fruto de décadas de una política educativa equivocada. Me refiero a que el gobierno o los gobiernos usaron el Sindicato de Trabajadores de la Educación como un mecanismo corporativo clientelar y no tanto al servicio de un proyecto educativo. Por otro lado, una gran equivocación ha sido la de que la educación en el país se concibió no como una educación pública, es decir, responsabilidad de todas y todos, sino como una responsabilidad exclusiva del gobierno. Y entonces es más bien una educación gubernamental, no tanto una educación pública. Y una tercera deficiencia es que pusieron en el centro el sistema educativo, el sindicalismo y la dinámica clientelar más que los intereses de las escuelas y de las unidades académicas. Todo esto fue a lo largo de los años, no es de este último régimen, pero son vicios del sistema educativo y del modelo de educación del país que necesitan remontarse. Y efectivamente necesitamos una reforma educativa de fondo que supere estos problemas, que ponga en el centro a la escuela con cierta autonomía escolar y no al sistema educativo. Segundo, que comprenda la educación como un asunto público en donde participen ciudadanas, ciudadanos, padres de familia, gobiernos de todos los niveles, etcétera. Y la empresa también. Y la empresa también. Y en tercer lugar, que rompa vicios clientelares, antidemocráticos, corporativos y autoritarios del sindicato, que curiosamente fueron los objetivos con los que nació la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues luchar contra este caciquismo corporativo progubernamental del sindicato oficial. El problema un problema importante en relación a la reforma que se inició fue, primero, que se empezó con la evaluación, es decir, se pusieron los bueyes por delante de la carreta cuando se tendría que haber comenzado con los contenidos. Segundo, no se consultó a los profesores y profesoras y a los directores y directoras, que son elementos centrales del modelo, y entonces fue una reforma concebida, diseñada desde arriba e impuesta sin consultar. Y tercera deficiencia, que centró todo en la evaluación docente, en principio con algún afán punitivo, después se vino suavizando esto, pero me parece que entonces la reforma que necesitamos es otra, distinta. Es una reforma consensada, discutida socialmente, que empiece por métodos y contenidos y después se vea la evaluación y la formación de los profesores antes de la evaluación. Entonces, eso no está hecho, está por hacerse indudablemente, y entonces, bueno, solo esto me parece que puede arrojar resultados distintos en estas pruebas internacionales a mediano y largo plazo, no a corto plazo. La educación no puede entenderse si no es ayudando a las personas a que crean en su dimensión de creación, de intuición, de voluntad, de raciocinio, de solidaridad, dimensiones humanas que son muy importantes. Y ahí las disciplinas estas como la ética, la filosofía, la geografía, materias que tendencialmente están sacando de los currículos básicos y superiores, son muy importantes. Hay una situación que a mí me ha llamado mucho la atención, y sé que a ti también, esta cuestión de se le ha llamado la ausencia de valores, ¿sí? Y más que nada lo estamos viendo muy enfático en los jóvenes. Yo difiero un poco de
adjetivo que se le pone la ausencia de los valores. Yo siento que es más en este medio que los jóvenes se meten y que es esta pérdida de la orientación, del poder discriminar. Yo siento que es esta resignificación que han tenido los valores, porque se ha dado a modo, ¿sí? A conveniencia, y más que nada con los jóvenes. Es, ok, genero alianzas con mis pares, con mis compañeros, pero yo no sé qué tan positivo o negativo pueda llegar a ser esto. Simplemente yo sé que voy a hacer algo, ¿sí? Voy a desobedecer a mis papás, por ejemplo, y me voy a ir de parranda, porque voy a obtener el placer al irme de parranda con mis cuates, ¿sí? Y a pasarme de copas y a abusar de los placeres carnales. Sí, voy a tener sexo indiscriminado, total, está el preservativo, está la pastilla al día siguiente, las pláticas, estamos en común acuerdo, pero ¿hasta qué punto me hago responsable? ¿Hasta qué punto esta parte de las habilidades sociales de poder discriminar yo como joven, hasta dónde puedo y no me van a resolver las cosas porque no ha habido esta habilidad social para que en lugar de lo resuelvo de inmediato es lo platico y oye, fíjate que me está pasando esta situación, me siento de esta manera, ¿sí? Me siento medio apartado, siento que no hay una comunicación adecuada, siento que nos está costando trabajo poder establecer un vínculo. Eso ni siquiera lo hablamos. Y de reforzar la común idea de que la educación es fundamental para el desarrollo de las naciones, hay que decir que nuestras naciones necesitan también una reforma profunda de los sistemas educativos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de nuestros países la educación no está pensada en función del desarrollo de la nación. Está pensada en función de respuestas inmediatas a necesidad indeterminada de educación o a compromiso político o simplemente a favoritismo económico a los sectores que tienen educación privada en nuestras naciones. Pero no hay una educación pensada en función de necesidades reales de la nación. Es decir, si a mediano o largo plazo este país necesita técnicos, pues a formar técnicos. Y no saturar el mercado educativo de aquellas carreras que resultan mucho más rentables para quienes tienen en sus manos la educación privada, sobre todo la educación privada. Pero aquí digo, no es problema de la educación, del sistema educativo privado, es problema de políticas públicas que establezcan las condiciones para decir hacia qué se va a destinar la educación o hacia qué sectores. Entonces, la primera cosa que diría es eso, nuestros países necesitan repensar la educación en qué áreas y que las áreas respondan a necesidades reales, pero además que estén ligadas al tema laboral. Es decir, de nada sirve tener, como en mi país, 25.000 abogados que sabemos que terminarán en un territorio de 22.000 kilómetros cuadrados, un abogado más, más de un abogado por kilómetro cuadrado, que terminarán en la calle, en el ejército de desempleados. Entonces, el asunto es de que la educación debe ser un bien común que está garantizado también en la Constitución Política de la República de Guatemala, pero tiene dos grandes ejes, la privada y la pública. La privada es la que ha orientado y es la que se ha esforzado más por el tema de investigación. Las universidades son privadas en su mayoría, de las 22 que hay, tienen más orientado, pero esto pues es un poco más difícil porque dentro de los presupuestos que son públicos, el porcentaje no llega ni al 1%. Entonces, son uno de los temas que está arrancando. La sociedad en general tiene intereses contrapuestos. Cuando un grupo social pugna por aumentar el salario mínimo, otro grupo social pugna por no hacerlo. Cuando un sector social apunta a la igualdad de género, otro sector se opone a esto, por poner dos ejemplos muy básicos, muy elementales. Entonces, el papel de la universidad no puede ser neutral como por encima del conflicto social,
sino más bien tiene que reflexionar de qué lado se tiene que poner en el conflicto social. De suerte que, bueno, y el lado que nosotros decimos que hay que elegir es el lado de los empobrecidos, de las mayorías populares, de quienes sufren opresión, de las víctimas sociales, porque solo desde ahí se puede conocer más la realidad y transformarla. Es decir, epistemológicamente, uno puede conocer mejor las cosas si no tiene o si tiene menos que perder frente a otros que sí tienen que perder. Por ejemplo, uno conoce más la Ciudad de México si se sube al metro a las 7 de la noche que si va con un chofer por la calle. Aunque sea conflictivo el tráfico, pero uno no alcanza a conocer más la ciudad si no es desde los márgenes, desde las grandes ciudades dormitorio que tenemos alrededor, desde la pobreza que existe. Entonces, esa es la perspectiva que ha de asumir la universidad como un argumento epistemológico, científico, es decir, yo puedo conocer mejor la realidad solo desde los márgenes y desde su reverso. Y además hay una opción ética. Éticamente yo tengo que estar con quienes sufren y construir mi propio conocimiento desde estos conocimientos para transformar la realidad y hacerla mejor. Por eso, ni puede ser neutral ni puede ser imparcial. Tú tratarás de ser objetivo, riguroso, científico, metodológico, pero no puedes ponerte en la universidad como si fuera una torre de marfil. Esto no es posible. La universidad también está cruzada por el conflicto social. La educación académica hasta ahora ha fracasado. La ciencia no ha traído paz al mundo. Y la técnica lo único que ha traído es comodidad. Así es. Pero paz no hay. Estamos intoxicados de esa. No es que sea malo, hay que darle un sentido más humano. Es decir, cuando se estudia, cuando hay ciencia sin espíritu, cuando hay academicismo, es decir, sin espíritu, sin el espíritu humano, sin esta gracia que da la vida, entonces pues echamos a perder el paseo, ¿verdad? Sí, se quedan con títulos en la pared. Así es. ¿Cuál es el aporte de la ciencia a la humanidad? Nada. La ciencia no ha aportado nada a la humanidad. La ciencia descubre lo que hay. Exacto. Ese es el gran aporte. Exacto. Por ejemplo, sí. ¿de qué morían antes nuestros abuelos? De repente. De un patatú, de un yello. Sí. Ahora la ciencia dice, no, es un accidente cardiovascular. Ahora, ¿pero cuál es el aporte de la técnica? La técnica se aporta. ¿Qué aporta? Comodidad. Ajá, sí. Pero ni la ciencia ni la comodidad da paz. Claro. Y sin paz no hay amor. Te da una... Sin paz no hay justicia. Te da un dato, pero no te permite con ese dato encontrar la paz. Claro, porque nosotros, tú y yo, somos dueños no de lo que tenemos, de lo que disfrutamos.